Muy buenas, tenga. Me encuentro en otro recorrido otra vez por la ciudad de San Francisco. Esta vez vine aquí al jardín japonés más antiguo de Estados Unidos, fundado en el año 1894, creo. Aquí apenas estoy descubriendo este jardín. Vamos a ver qué es lo que tiene para mostrar. Esto que estás viendo es el Japanese Tea Garden, el jardín japonés más antiguo de todo Estados Unidos. Estamos dentro del Golden Gate Park. Es un inmenso espacio verde urbano que se extiende desde el centro de la ciudad hasta el Océano Pacífico y alberga numerosas atracciones icónicas. Este jardín fue creado originalmente en 1894 para una exposición internacional. Lo curioso es que al principio no era permanente, pero a la gente le gustó tanto que decidieron conservarlo. El responsable de transformarlo en lo que vemos hoy fue Makoto Hagiwara, un inmigrante japonés que dedicó gran parte de su vida a este lugar. Gracias a él, este jardín no solo tiene estética japonesa, sino también filosofía. Una de las curiosidades arquitectónicas se destaca el puente Tambor. Se le conoce como el puente Tambor. Tiene una subida un poco pronunciada, pero no es imposible de pasar. Bueno, la idea de este puente es que al subir se olvidarán las preocupaciones terrenales y al bajar se regresará renovado. Eso es lo que dice la leyenda. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Quién lo sabrá? Sabrá la mamá de Mandrake. Este puente curvo es uno de los puntos más fotografiados del jardín. No está curvado solo por estética. En Japón simboliza el paso del mundo cotidiano a un espacio más espiritual. Cruzarlo es como dejar atrás el ruido de la ciudad. Si te fijas, el sonido del agua empieza a dominar el ambiente, y eso no es casualidad. Bueno, vamos a preparar aquí para subir el puente. A ver qué tan complicada es la subida de este puente. Agarrarse bien, si no, no se puede caer aquí. Bueno, que llegue a la cima del puente con esta es la vista desde aquí arriba. Ahorita me preparo para bajar. ¡Ay! Pucha, nunca había cruzado un puente así. Este es el puente del Tambor. Creo que es así, el puente del Tambor, ¿no? Bueno, por acá hay un templo japonés. Vamos a seguir viendo qué hay. Vamos a seguir mostrando sobre este lugar que se ve bien chévere. Bueno, aquí me encuentro en la otra parte del jardín japonés. Esta no sé si ella le conoce como la casita del té. O si estoy equivocado, tengo que averiguar el dato. Primera vez aquí, apenas estoy investigando los nombres y cómo es que se llama este lugar. Ven a los árboles. Los árboles son gigantes. La torre roja que estamos viendo se trata de Pagoda, un santuario budista de 5 niveles que es uno de los monumentos más icónicos del jardín. No, a continuar con el recorrido. No sé por dónde agarro, yo creo que voy a agarrar por acá, por este lado, dar la vuelta. Aquí los escalones son un poco inclinados.
Ok, vuelvo con el recorrido. Que pena, que ahorita estaba unas cosas aquí encartado, pero ya voy a continuar con el recorrido del jardín japonés. A esto se le conoce como la torre del japonés. No sé, pero está muy bonito el lugar. Mucha gente camina por aquí sin notar los pequeños detalles. Las linternas de piedra, por ejemplo, no están puestas al azar. Marcan puntos importantes del recorrido y simbolizan guía y protección. También hay piedras colocadas de una forma muy específica. Mover una sola podría romper el equilibrio visual del jardín. ¿Qué tal les parecen estas bestias? En la cultura japonesa, un jardín no es solo algo bonito para ver. Es un espacio para caminar lento, observar detalles y dejar que la mente se calme. Por eso los caminos nunca son completamente rectos. La idea es que el recorrido sea más importante que el destino. Aquí todo tiene intención. El agua, las piedras, los puentes, incluso los silencios. Están los peces. Mira, ahí vienen los peces. Estos son conocidos como el pez koi, tradicional del Japón. Bueno, aquí estoy en esta otra parte del jardín con esta vista increíble. Sé que estoy acompañado de público de todas partes. Qué chévere se ve aquí. Una vista bien chévere. El agua representa la vida en constante movimiento. Nada aquí está completamente quieto. Incluso cuando parece todo tranquilo, siempre hay algo fluyendo. Es una forma sutil de recordarte que todo cambia. Bueno, continúo el recorrido por este jardín. Vamos a seguir avanzando que me queda la tarde. Hay que tener cuidado con este camino porque un paso en falso y se puede caer. Vean esto. Bueno, aquí soy derecha o izquierda. Vamos por la izquierda. Oh, por aquí es la salida. Ah, ya. Por aquí no es. Vamos por acá. Ooh, I like to take pictures of that koi fish. So. Aquí se ve un spa para la foto. Escuchando que no hay tanta gente.
Voy por este camino. Sigamos a la ardilla. Ahora voy cruzando el jardín de paisaje seco, también conocido popularmente como Zen Garden. Es una sección del Japanese Tea Garden diseñada para representar la naturaleza sin el uso de agua real. Algo interesante de este jardín es que se ve diferente todo el año. En primavera florecen los cerezos, en otoño los colores cambian por completo y en invierno, cuando hay niebla, el lugar se vuelve todavía más misterioso. Muchas de las plantas fueron traídas o inspiradas directamente desde Japón. Aquí arranco para la derecha o para la izquierda. Vamos por acá. Esta me gusta aquí como se ve. Mira, qué chévere se ve aquí. Tiramos por el camino, en el recorrido. ¿Será este todo el recorrido? Parece que este es el recorrido. Está como la tienda de regalos. Hola, hola. Vamos a entrar a la tienda de regalos, a ver de qué se antojan. Si quieren venir a comprar algo japonés, les voy a mostrar qué hay. Este arrocito vale 65 centavos.
Voy a terminar el camino por aquí. Tengo que tener cuidado con el paso. Bueno, mi siguiente parada va a ser el puente Golden Gate Bridge y de ahí arranco para Santa Cruz. Voy a quedarme por esos lados. Estoy en California, voy a hacer un recorrido por la costa del Pacífico. Bajar por toda la costa de California hasta Los Ángeles. Va a ser mi recorrido de este paseo en California. Voy por el otro camino que estaba la salida. Ya tengo que avanzar porque si no me quedo la tarde. Este es uno de los pocos lugares dentro de San Francisco donde puedes sentarte a tomar té y simplemente no hacer nada. La ceremonia del té japonesa no se trata solo de beber té, se trata del momento, la atención y la simplicidad, algo que hoy en día se nos olvida muy fácil. Este camino creo que no lo agarré. A ver, aquí está. Bueno, el spot para la foto. Щось ти нефігато зробила. Прикольно. Oh, sorry. Okay, thank you. Watch your step. Caminar por este jardín se siente como una pausa antes de arrancar un viaje largo. Y creo que no hay mejor forma de empezar esta ruta por la costa del Pacífico. A partir de aquí, vamos al Golden Gate Bridge, viene carretera, acantilados, pueblos costeros y muchas horas manejando. Pero este lugar fue el punto perfecto para bajar el ritmo antes de seguir. Ok, aquí es la salida. Este fue el recorrido en el jardín de té japonés. Espero les haya gustado el recorrido. Y arranquemos para la siguiente parada. Y bueno, no me podía ir de San Francisco sin antes pasar por el icónico puente de Golden Gate Bridge. Este es el icónico puente de la ciudad de San Francisco, con una distancia de, sé que 2 millas, no, 1 milla, no sé. Este es uno de los puentes más reconocibles del mundo, y aún así, verlo en persona pega distinto. Desde aquí no se cruza el puente, se contempla. El viento, el sonido del océano y la neblina hacen todo el trabajo. No importa cuántas fotos hayas visto, la escala real siempre sorprende. Vamos a buscar otro ángulo mejor. Aquí ya me estoy acomodando para tener una mejor vista del puente. Algo curioso es que el Golden Gate no se llama así por su color. El nombre viene del estrecho que conecta el Océano Pacífico con la bahía de San Francisco. La neblina es parte del paisaje. A veces aparece, a veces se lo traga todo, y cuando se mueve, el puente parece flotar. Vamos a seguir avanzando.
El color no es rojo exactamente, se llama International Orange o naranja internacional. Se eligió así porque se ve mejor entre la neblina y porque contrasta perfecto con el azul del océano y el verde de la costa. Quiere mucha gente tomarse la foto. Desde aquí también se entiende por qué esta costa es tan especial. Acantilados, olas fuertes y un paisaje que cambia cada minuto. Este no es un lugar para pasar rápido, es un lugar para quedarse mirando. Está bastante viento por aquí. Es un día muy nublado. Por aquí mantiene... se nubla mucho por estos lados. Bueno, vine por acá a buscar un ángulo que sea mejor el puente. No, estoy haciendo este recorrido por aquí. Hay mucho viento. Me puse la chaqueta. ¿Sabía usted que cuando se construyó fue considerado una locura? Vientos fuertes, corrientes peligrosas y niebla constante. Hoy es uno de los símbolos más fuertes de Estados Unidos y sigue ahí, aguantando todo. Ah, man, por ahí apareció un barco. ¿Quién sabe por dónde irá? ¿Ya para China? ¿A Japón? ¿Quién lo sabe? Este puente no solo es un punto turístico, es una puerta. A partir de aquí empieza la carretera, la costa del Pacífico y el camino rumbo a Los Ángeles. Allá va el barco. Se alcanza a ver allá en la playa como hormiguitos. No, mi recorrido va a ser hacia el sur, bajando por toda esta carretera, por toda la costa, hasta Los Ángeles. Aunque en el camino se van a hacer ciertas paradas. Y ahora sí, comienza la carretera. Los edificios se hacen pequeños y el océano empieza a mandar. Salir de San Francisco por la costa es dejar la ciudad poco a poco. Este tramo es parte de la mítica Highway 1, una de las carreteras más bonitas de Estados Unidos. Aquí no se maneja con prisa, aunque la imagen muestra lo contrario. Se maneja mirando al frente y a los lados. Después de tanto verde y tanta niebla, el camino empieza a abrirse. Cada curva cambia el paisaje y cada kilómetro se siente diferente. Y este es solo el comienzo del recorrido. La costa de California apenas está empezando a mostrarse. Si te gusta este tipo de recorridos tranquilos, sin prisas y con historias detrás de cada lugar, suscríbete, porque este viaje apenas comienza. Nos vemos en la carretera rumbo a Los Ángeles.